encomiendo mi espíritu. Un sentimiento devastador de derrota y desesperación embargaba a sus discípulos mientras Jesús sufría y agonizaba en la cruz cuando su cuerpo fue colocado en el sepulcro. A pesar de que el Salvador había hablado de su muerte y posterior resurrección, ellos no habían entendido. Sin embargo, la sombría tarde de su crucifixión pronto dio paso a la gozosa mañana de su resurrección. No obstante, ese gozo vino cuando los discípulos se convirtieron en testigos oculares de la resurrección, porque aún la declaración de ángeles de que había resucitado había sido algo incomprensible. Se trataba de algo sin precedentes. María Magdalena y algunas otras mujeres llegaron al sepulcro muy de mañana, trayendo especias aromáticas y perfumes para completar la unción que había iniciado cuando colocaron el cuerpo en el sepulcro. Esa mañana hallaron abierto el sepulcro, habiendo sido removida la piedra que lo cubría, y dos ángeles las saludaron declarando: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Escuchando a los ángeles, María Magdalena miró dentro de la tumba, pero al parecer lo único que su mente captó fue que el cuerpo se había desaparecido. Corrió a informar a los apóstoles y hallando a Pedro y Juan les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro y Juan corrieron al sepulcro y comprobaron que efectivamente la tumba estaba vacía, y vieron los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre su cabeza, enrollado en un lugar aparte. Al parecer, Juan fue el primero en entender el majestuoso mensaje de la resurrección. Él escribe que vio y creyó, mientras que los otros aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Pedro y Juan se fueron, pero María se quedó allí llorando. Entretanto volvieron los ángeles y le preguntaron tiernamente: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. En ese momento, el Salvador resucitado, de pie detrás de ella, le habló: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo suplicando: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. El elder James E. Talmage escribió: era Jesús, su querido Señor, a quien hablaba, pero no lo sabía. Una palabra de sus labios vivientes transformó su vehemente dolor en gozo. Jesús le dijo: María. La voz, el tono, el tierno acento que ella había escuchado y amado en días anteriores la elevó de la profundidad desesperante y se volvió y miró al Señor. Y en un arrebato de alegría extendió los brazos para estrecharlo, pronunciando una sola palabra de cariño: Raboni, que significa
mi amado Maestro. Y así María Magdalena llegó a ser la primera de todos los seres mortales en ver al Cristo resucitado. Más tarde ese mismo día apareció a Pedro en Jerusalén, luego a 2 discípulos en camino a Emaús, y en la noche a 10 de los 12 apóstoles y otros creyentes. Apareció de repente en medio de ellos y dijo: «Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y para convencerlos, ya que, llenos de gozo, no lo creían y estaban maravillados, comió pescado y un panal de miel delante de ellos. Posteriormente les mandó: «Me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, y en Samaria y hasta lo último de la tierra». Además de estos testigos, en Jerusalén tenemos el ministerio del Señor resucitado a los antiguos habitantes del hemisferio occidental. En la tierra de abundancia descendió del cielo e invitó a la multitud allí congregada, unas 2.500 personas, a acercarse uno por uno, hasta que todos hubieron llegado y pusieron sus manos en su costado y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz diciendo: «Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios». Y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. La resurrección de Cristo demuestra que su existencia es independiente y eterna, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo al tener vida en sí mismo. Jesús dijo: «Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar». La vida del Salvador no depende de alimentos, de agua, oxígeno, ni de otras sustancias, poderes o personas. Ya sea como Jehová o como el Mesías, Él es el gran yo soy, el que existe por sí mismo. Sencillamente, Él es y siempre será. Mediante su expiación y resurrección, Jesucristo ha vencido todos los efectos de la caída. La muerte física será provisional y aún la muerte espiritual tendrá final, porque todos regresarán a la presencia de Dios, al menos temporalmente, para ser juzgados. Podemos confiar en su poder para vencer y recibir la vida eterna. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. En las palabras del elder Neal A. Maxwell, la victoria de Cristo sobre la muerte dio fin a la situación precaria del género humano. Ahora solo quedan situaciones precarias individuales, y de ellas también podemos ser rescatados siguiendo las enseñanzas de aquel que nos rescató de la extinción general. Habiendo satisfecho las demandas de la justicia, Cristo ahora se adentra en el lugar de la justicia, o podemos decir que Él es justicia y que Él es amor. Asimismo, además de ser un Dios perfectamente justo, Él es un Dios perfectamente misericordioso. Hizo todas las cosas correctamente. Ninguna injusticia en la mortalidad es permanente, ni aun la muerte, porque Él restaura la vida nuevamente. Ninguna herida, discapacidad, traición o abuso queda sin compensación por causa de su justicia y misericordia. De igual modo, todos rendimos cuentas ante Él por nuestras vidas, por nuestras acciones e incluso nuestros pensamientos. Habiéndonos redimido de la caída, nuestras vidas son suyas. Él dijo: «He aquí os he dado mi evangelio, y este es el evangelio que os he dado, que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz,
pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras. Consideren por un momento la importancia de la resurrección para aclarar de una vez por todas la verdadera identidad de Jesús, los grandes debates filosóficos y las preguntas de la vida. Si Jesús realmente resucitó en forma literal, entonces forzosamente se concluye que Él es un personaje divino. Ningún mortal tiene el poder en sí mismo para volver a la vida después de morir. Debido a que resucitó, no pudo haber sido tan solo un carpintero, un maestro, un rabí o profeta. Por haber resucitado, Jesús tiene que haber sido un Dios, aún el Hijo unigénito del Padre. Por consiguiente, lo que enseñó es verdad, ya que Dios no puede mentir. Él es el creador de la tierra, tal como Él lo dijo. El cielo y el infierno son reales, como Él enseñó. Existe un mundo de los espíritus que Él visitó después de su muerte. Por lo tanto, Él vendrá de nuevo y reinará personalmente sobre la tierra. Y habrá un juicio final y una resurrección para todas las personas. Dada la realidad de la resurrección de Cristo, las dudas acerca de la omnipotencia, omnisciencia y la benevolencia de Dios el Padre carecen de fundamento, dado que el Padre dio a su Hijo unigénito para la redención del mundo. Y las dudas en cuanto al significado y propósito de la vida son infundadas también. Jesucristo es efectivamente el único nombre y el único medio por lo que la humanidad puede recibir la salvación. La fe es más que un producto de la imaginación o una invención psicológica. Existe una verdad suprema y universal, y hay normas morales e inmutables, como Él enseñó. Dada su resurrección, el arrepentimiento de cualquier violación de su ley y mandamientos es un asunto urgente. Los milagros del Salvador son reales, como lo es su promesa a sus discípulos de que ellos harían las mismas obras y aún mayores. Su sacerdocio es por ende un poder real que administra el Evangelio y posee las llaves de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Siendo real la resurrección de Cristo, la muerte no es nuestro fin, y después de deshecha nuestra piel, aún hemos de ver a Dios. El presidente Thomas S. Monson habló acerca de Robert Blatchford, quien hace 100 años atrás, en su libro Dios y mi prójimo, atacó con vigor las creencias cristianas que gozan de aceptación como Cristo, la oración e inmortalidad. Y declaró lo siguiente: afirmo haber demostrado de un modo tan pleno y decisivo todo lo que me propuse que ningún cristiano, sin importar su grandeza y capacidad, puede rebatir ni redarguir mis argumentos. Ese hombre se rodeó de un muro de escepticismo hasta que ocurrió algo sorprendente. Ese muro de pronto se desmoronó. Lentamente empezó a volver a la fe que había despreciado y ridiculizado. ¿Qué fue lo que produjo ese cambio profundo en su actitud? La muerte de su esposa. Con un corazón quebrantado entró en el cuarto donde reposaban sus restos. Vio su cara y al salir del cuarto le dijo a su amigo: es ella, y al mismo tiempo no lo es. Todo está cambiado. Había algo que ahora no está. No es la misma. ¿Qué puede faltar si no es el alma? ¿Realmente murió y resucitó el Salvador? Sí. Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado y se levantó al tercer día y ascendió a los cielos, y todas las otras cosas que pertenecen a esta religión son únicamente apéndices de eso.
Cuando estaba por acontecer el profetizado nacimiento de Jesús, había muchos nefitas y lamanitas que creían, aunque la mayoría dudaban. Finalmente se dio la señal de su nacimiento, un día, una noche y otro día sin oscuridad, y todos supieron. Asimismo, en la actualidad algunos creen en la resurrección literal de Cristo, y muchos dudan o no creen. Pero algunos saben. Cuando llegue el momento, todos verán y todos sabrán. De hecho, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante Él. Entre tanto, yo creo en los muchos testigos de la resurrección del Salvador, cuyas experiencias y testimonios se encuentran en el Nuevo Testamento, Pedro y sus compañeros de los 12, y la querida María Magdalena, entre otros. Creo en los testimonios que se hallan en el libro de Mormón, el de Nefi, el apóstol, junto con la multitud en la tierra de abundancia, entre otros. Creo en el testimonio de José Smith y Sidney Rigdon, quienes luego de muchos otros testimonios proclamaron el gran testimonio de esta última dispensación, que vive porque lo vimos. Bajo la mirada del ojo de Dios, que todo lo ve, me levanto yo mismo como testigo de que Jesús de Nazaret es el Redentor resucitado. Y yo testifico de todo lo que se desprende del hecho de su resurrección. Que ustedes reciban la convicción y el consuelo de este mismo testimonio. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era justo, dando Dios aprobación de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Bien. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos, sin haber
recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero deseaban una mejor, a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. ¿Y qué más digo? Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. Recently, I was blessed to meet with the most impressive group of youth from the state of Iowa. Recientemente una joven me preguntó qué era para mí lo más importante que debía hacer. Le sugerí que aprendiera a reconocer el poder de la expiación de Jesucristo en su vida. Hoy voy a exponer uno de los aspectos de ese poder, la fortaleza personal que podemos recibir mediante la expiación de Jesucristo. En el libro de Mormón leemos que Amón y sus hermanos enseñaron el Evangelio de Jesucristo a un pueblo salvaje, empedernido y feroz. Muchos se convirtieron y escogieron dejar atrás su comportamiento pecaminoso. Fue tan total su conversión que enterraron sus almas e hicieron convenio con el Señor de que no las volverían a usar. Tiempo después, muchos de sus hermanos que no se habían convertido los atacaron y empezaron a matarlos. El pueblo fiel ahora prefirió morir por la espada que poner en peligro su vida espiritual por medio de las armas. Ese pueblo justo ayudó a que más gente se convirtiera y abandonara las armas. Pero el pueblo de Amón se encontraba en un momento crítico de su vida espiritual.
Ellos habían sido fieles a su convenio de no tomar sus armas nuevamente, pero también comprendieron que los padres eran responsables de proporcionar protección a sus familias. Esa necesidad parecía ser lo bastante importante como para merecer tomar en consideración que quebrantar su convenio. El imán, su prudente líder del sacerdocio, sabía que nunca se justifique el quebrantar un convenio con el Señor, por los que les ofreció una alternativa inspirada. Les recordó que sus hijos nunca habían sido culpables del mismo pecado y por consiguiente no era necesario que hicieran el mismo convenio. Aun cuando los hijos eran muy jóvenes, eran físicamente fuertes y lo más importante que eran íntegros y puros, fortalecidos por la fe de sus madres y bajo la dirección de su líder profeta. Aquellos jóvenes tomaron el lugar de sus padres en defensa de las familias y hogares. Los acontecimientos que rodearon esa importante decisión demuestran cómo la expiación de Jesucristo brinda fortaleza personal a los hijos de Dios. Piensen en los sentimientos de esos padres. ¿Cómo deben haberse sentido al saber que los perversos hechos de su pasado les impedían ahora proteger a sus esposos e hijos? Al conocer personalmente las atrocidades que sus hijos afrontaban, deben haber llorado en secreto. Se supone que son los padres, no los hijos, quienes protegen a su familia. Su dolor debió de ser muy grande. ¿Por qué ese líder inspirado temió que al pensar ellos en tomar las armas perderían sus almas? El Señor declaró: he aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Esos padres fieles hacía ya mucho que se habían arrepentido de sus pecados y purificado mediante la expiación de Jesucristo. ¿Por qué entonces se les aconsejaba no defender a sus familias? El poder quedar limpios mediante la expiación de Jesucristo es una verdad esencial. Nos es posible obtener integridad y pureza. Sin embargo, en ocasiones, nuestras malas decisiones hacen que las consecuencias sean más duraderas. Uno de los pasos importantes para completar el arrepentimiento es padecer por nuestros pecados, tanto las consecuencias a corto como a largo plazo. Esas malas decisiones pasadas los habían expuesto a los deseos mundanos y a ser nuevamente vulnerables a la influencia de Satanás. Satanás procurará utilizar nuestro recuerdo de cualquier culpa pasada para hacernos caer. Debemos estar siempre vigilantes para evitar sus engaños. Ese fue el caso con los padres fieles de los amanitas. Aun después de años de vivir fieles, fue importante protegerse espiritualmente de cualquier atracción de acuerdo de sus pecados anteriores. Lo bueno para todo aquel que debe librarse de las consecuencias de sus malas decisiones pasadas es que el Señor ve las debilidades en forma diferente a como ve la rebelión, porque el Señor advierte que las rebeliones serán castigadas, pero cuando habla de debilidades siempre es con misericordia. Sin duda, se puede mostrar cierta lenidad
hacia los padres amonitas, pues se habían criado en las falsas doctrinas de sus progenitores. Aun cuando todos los hijos del Padre Celestial vinieron a esa tierra con la luz de Cristo, independientemente de la causa de sus hechos pecaminosos, la consecuencia fue el desarrollo de una vulnerabilidad espiritual que Satanás trataría de explotar. Afortunadamente, se les enseñó el Evangelio. Se arrepintieron y mediante la expiación de Jesucristo llegaron a ser espiritualmente más fuertes que las tentaciones de Satanás. De la impresión de que no sentían la tentación de regresar a su cruel pasado. Y al seguir su líder y profeta, no le dieron la oportunidad a Satanás de engañar sus almas y conducirlos astutamente al infierno. La expiación del Salvador no solo los limpió del pecado, sino que en virtud de su obediencia al consejo de su líder del sacerdocio, Él los protegió de su debilidad y los fortaleció. Su humilde e imperecedora promesa de olvidar los pecados de ellos protegió más a sus familias que cualquier otra cosa pudieran hacer en el campo de batalla. Su sumisión no los privó de las bendiciones, sino que los fortaleció y bendijo a muchas generaciones futuras. El final del relato demuestra cómo la misericordia del Señor hace posible que las cosas débiles sean fuertes. Esos padres fieles enviaron a sus hijos bajo el cuidado del Elimán, y a pesar de que pelearon en fieras batallas y todos resultaron heridos, ninguno pereció. Estos jóvenes fueron una fuente esencial de fortaleza para el debilitado ejército nefita, y cuando regresaron eran más fuertes, fiel y espiritualmente. Sus familias fueron bendecidas, protegidas y fortalecidas. En la actualidad, un sinnúmero de estudiantes del Libro de Mormón se han edificado gracias al ejemplo de esos hijos puros y justos. Hay un momento en la vida de todos nosotros en la que hemos tomado malas decisiones y necesitamos desesperadamente el poder redentor de la expiación de Jesucristo. Cada uno debe arrepentirse de cualquier rebelión, porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. No le es posible hacerlo, porque sabe que necesitamos para ser semejantes a Él. Muchos hemos permitido que la debilidad influya en nuestra naturaleza, pero mediante la expiación de Jesucristo podemos, como los amonitas, edificar fortificaciones espirituales entre nosotros de cualquier error pasado que Satanás trata de utilizar. La protección espiritual que rodeaba a los padres amonitas los bendijo y fortaleció tanto a ellos como a sus familias y a su país y a las generaciones futuras. Lo mismo puede suceder con nosotros. ¿Cómo podemos edificar esas fortificaciones eternas? El primer paso debe ser el arrepentimiento sincero y completo. Mediante la expiación de Jesucristo, cada uno de nosotros puede ser purificado y aligerado del peso de nuestra rebelión.
recuerdan, el arrepentimiento no es un castigo, es el sendero de esperanza que lleva a un glorioso futuro. El Padre Celestial nos ha proporcionado el medio para edificar fortificaciones entre nuestra vulnerabilidad y nuestra fidelidad. Tomen en cuenta lo siguiente. Efectúen convenios y reciben ordenanzas. Después, de forma firme y constante, proporcionan las ordenanzas del templo por sus antepasados. Compartan el Evangelio con familiares y amigos que no sean miembros o se encuentren menos activos. Ese compartir esas verdades brindará más interés en su vida. Sirvan fielmente en todos sus llamamientos en la iglesia, en especial las asignaciones de maestros orientadores y maestras visitantes. No se limiten a una visita mensual de 15 minutos. Antes bien, acérquense a cada miembro de la familia y conózcanlos personalmente. Sean amigos verdaderos. Mediante actos bondadosos, demuéstrales cuánto se preocupan por ellos. Pero lo más importante es que sirvan a los miembros de su familia, siendo la primordial para ustedes el desarrollo espiritual de su esposa e hijos. Estén alertas para saber cómo pueden ayudarlos y brindarles libremente su tiempo y atención. En cada una de estas sugerencias hay un tema en común. Llenen su vida con el servicio a los demás. Al perder la vida al servicio de los hijos del Padre Celestial, las tentaciones de Satanás perderán poder en ustedes. Debido a que el Padre Celestial los ama profundamente, la expiación de Jesucristo hace posible esa fortaleza. ¿No es maravilloso? Muchos de ustedes han sentido el peso de las malas decisiones y cada uno puede sentir el poder vivificante del poder del perdón, la misericordia y la fortaleza del Señor. Yo la he sentido y testifico que está a disposición de cada uno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Escuchar con la intención de obedecer significa escucharlo. Escuchar lo que el Salvador dice y entonces dar oído a su consejo. En esas palabras, escúchalo, Dios nos da el patrón o modelo para tener éxito, felicidad y gozo en esta vida. Debemos escuchar las palabras del Señor, prestar atención a ellas y dar oído a lo que Él nos ha dicho. Como discípulos de Jesucristo, nuestros esfuerzos por escucharle a Él han de ser cada vez con mayor intención. Se requiere un esfuerzo consciente y constante para llenar nuestra vida diaria con sus palabras, sus enseñanzas y sus verdades.